Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros cuidará. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. Un día más para poder cantar. Un día más para poder reír. Un día más para poder abrir mi corazón y someterlo a ti. Un día más para mirar tu luz, seguir tus huellas hasta hallar tu cruz. Un día más. Dios te bendiga. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros para aprender más de la palabra de Dios, ya que en Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Así que, bienvenidos. Empezamos ahora con la lección número 6, una perspectiva bíblica de los juicios de Dios. Mira, tengo aquí una representación del globo terráqueo. Yo creo que ya has visto alguna en alguna ocasión. Y en esta parte de aquí tenemos la parte de América del Sur. Aquí en América del Sur tenemos en esta parte Brasil, y hacia acá abajo tenemos Argentina, tenemos Chile, y luego tenemos este océano, que es el océano Atlántico. ¿Sí lo alcanzas a percibir? ¿Sí? Mira, más cerquitas. Brasil, el océano Atlántico, esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí tenemos África. África, esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí la puedes ver?
Fíjate qué interesante porque parecería que aquí donde el agua y la tierra del continente africano se tocan, parecería que le falta una parte. Y aquí en Brasil parece que tenemos la parte que falta aquí. ¿Será que antes esto era un solo continente? ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué ahora está separado? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, aquí Australia y tenemos algunos espacios que parecería que forman parte de un solo rompecabezas? Bueno, esto se lo han planteado durante mucho tiempo muchos estudiosos. Definitivamente que es muy interesante que estas piezas de los continentes, América del Sur y África, sean tan correspondientes. Hay por ahí una teoría de la Pangea, en la que dice que antes todos los continentes eran uno solo y que por algún cataclismo mundial se separaron. El libro del Génesis nos relata que cuando el hombre llegó al colmo del pecado, Dios sintió tristeza en su corazón. Pero había un hombre que era fiel a Dios y se llamaba Noé. Y en sus días Dios decidió preservar a Noé y destruir a toda la faz de la tierra con un diluvio. No voy a entrar más en detalles porque no es parte de este estudio, pero lo que sí es parte del estudio es que al menos geográficamente tenemos indicios, evidencias de que hubo un gran cataclismo, y la Biblia nos relata de un gran cataclismo que transformó toda la superficie terrestre, los continentes, sus correspondencias, sus litorales, el mar. Y la Biblia nos habla de las razones por las que un cataclismo transforma la tierra como un juicio de parte de Dios. Y es que es de eso de lo que vamos a estar hablando, de la perspectiva bíblica. Porque hay algunos que dicen Dios es tan bueno, que no puede castigarnos. Él es amor. ¿Sería yo más amoroso y yo puedo perdonar? Y yo no soy Dios. Y Dios, su amor es más grande. Y dan estos argumentos. Pero ¿será que a veces no es que yo sea más amoroso ante alguien que comete una falta y realmente me convierto en cómplice? Me convierto en alguien que está tolerando. En México le llamamos, me convierto en alguien que es alcahuete de otro que se está portando mal. Y entonces no se llama misericordia y amor, se llama de otra manera. Pero a veces eso es lo que se argumenta. Otros argumentan diciendo, no, es que Dios es fuego consumidor y Dios no tolera y Dios va a arrasar y va a destruir. Hay un punto medio. Es verdad, Dios es fuego consumidor y no puede haber pecado delante del trono de Dios. Pero también es misericordioso. ¿Cuál es entonces la perspectiva bíblica de los juicios de Dios? ¿Será que Dios tiene que tolerarnos porque Él es Dios de amor y es su obligación perdonarnos? ¿O será que debemos caminar con temor porque hay un Dios vengativo y que nos consume con su mirada? ¿Cuál es la perspectiva que deberíamos nosotros tomar? ¿Dios actúa de verdad con extrema dureza? ¿Será que Él no tiene piedad de sus propias criaturas? Vamos a hacer un recorrido bíblico a través de varias historias
y analicemos la perspectiva bíblica de los juicios de Dios. No debemos olvidar que nuestro Dios es santo, que Él no tolera la maldad. Él es justo y su amor llama a los hombres a que se arrepientan. Él es paciente, Él prolonga su misericordia. Pero debemos tener un entendimiento claro de lo que la Biblia nos enseña respecto a los juicios de Dios. bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a entrar a nuestro primer punto, que es evidencia del juicio divino. Para el apóstol Pedro es un hecho que Dios puede traer juicio para aquellos que se atreven a tocar la verdad bíblica a su conveniencia. En el pasado, hermanos, también había falsos profetas que se atrevían a embabucar al pueblo con palabras mentirosas, profetizando éxito y prosperidad y halagar a los hombres. Pero el día de hoy, hermanos, no es la excepción. Hoy dicen enseñar la palabra de Dios, torciendo los textos, presentando doctrinas fascinantes para impresionar a muchos, dándose la gloria a ellos mismos y profetizando a su parecer o a lo que a los demás quieren escuchar. Desgraciadamente hacen que la gente no ponga la mirada en Cristo, sino en ellos. Y eso, hermanos, el Señor dice su palabra que Él no lo va a perdonar. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro va a otro extremo, de la tierra al cielo, de lo temporal a lo eterno,
nos muestra que también en el cielo hubo rebelión y castigo cuando los ángeles pecaron y que la divinidad condena no se suscribe a los hombres, sino a todo ser inteligente creado por Dios. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, el texto, hermanos, no especifica qué clase de pecado cometieron estos ángeles. Solo dice que pecaron y por ese pecado estos ángeles ahora están en prisiones de oscuridad. Amén. Otro ejemplo, hermanos, es cuando la caída del hombre, la maldad crecía, dice que crecía y había depravación, degeneración, y Dios decidió destruir al hombre por causa de su pecado. Ahí en el capítulo 6, verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra, de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues no se arrepintieron de haber hecho el mal. Esto, hermanos, es cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera la barca, ¿verdad? Y que predicara su palabra, que el mundo iba a ser destruido por agua si no se arrepentían de su pecado. Pero, hermanos, hubo Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y mientras Noé construía esta arca, la palabra del Señor era predicada. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron oír al pregonero que daba la palabra de Dios y Dios mandó a Noé a decirle que iba a haber juicio contra ellos, pero ellos no quisieron escuchar y el Señor tuvo que juzgarlos también. Otro ejemplo, hermanos, que podemos ver acerca del juicio de Dios es de Sodoma y Gomorra. Algunos niegan que haya sido el pecado de la homosexualidad lo que sentencia a estas ciudades, argumentando que en realidad la violencia colectiva contra Lot fue la que desató la furia del Señor. Pero esto es falso. Jehová ya había determinado su destrucción, pues esto le dijo a Abraham antes de que llegaran los ángeles con Lot. Ahí en 2 de Pedro, hermanos, dice la palabra del Señor, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reducidas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí también podemos ver en Judas 1:7, confirma la verdadera razón de la destrucción de esta población, el pecado contra la naturaleza. Amén. Podemos ver, hermanos, que había ahí mucha homosexualidad. Y podemos ver también, hermanos, que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligido cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de aquellos. Amén. Viendo, hermanos, el pecado que hacía Sodoma y Gomorra. Amén. Otro ejemplo, hermanos, es ahí de Balaam, hijo de Beor. Balaam amaba tanto el dinero que fue olvidando a quien le debía sus dones. Su avaricia creció, pues Dios respaldaba cuando él bendecía y él maldecía a los pueblos. Pero al ver su fracaso contra el pueblo de Israel, él, hermanos, él amaba el dinero. Dice que encontró otro camino para su codicia. Aconsejó a Balaam que dieran a sus hijas a los hijos de Dios para así corromperlos. El consejo que le costó a Balaam la vida. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2 dice la palabra de Dios, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su pérdida y su perdición no se duerme. Amén. Vendrá, hermanos, la consecuencia, ¿verdad? De los que hacen mercadería, dice la palabra de Dios, y Dios va a juzgar. El Señor es justo y aunque lleno de amor, castiga la maldad. Amén. Muchos dicen,
Dios no castiga, pero la palabra de Dios dice que Dios al que ama corrige. Nosotros como padres, hermanos, ¿verdad? Corregimos a nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien. Entonces, Dios nos ama, hermanos, y Él es un Dios justo y lleno de amor para con usted y para conmigo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes. Vamos a entrar al segundo punto en esta tarde, en esta mañana, que dice juicios contra pecados evidentes. En este punto, hermano, vamos a tratar algunos juicios de Dios contra el pueblo. Herejías que niegan al Señor. Existen ángeles que fueron castigados por Dios a causa de su pecado y fueron arrojados a prisiones de oscuridad en el infierno. Un pecado que provoca severo castigo de Dios son las profecías y enseñanzas que hacen al pueblo apartarse de la verdad. La doctrina de la prosperidad son atractivas ni oír al oído del creyente. En 2 de Crónicas 18:2 dice a la letra: yo pues te ruego que tu palabra sea como la de una de ellos, que hablen bien. Aquí está hablando, hermano, acerca de los profetas y maestros, que el Señor no tolera que el amor al dinero y el pecado se publique en un púlpito en el nombre del Señor. El pecado angelical. Hay ángeles que se rebelaron contra el Creador, no guardando su dignidad. Fueron creados para ser adoradores, pero se transformaron en entidades de maldad. Pero su grado de perversión es limitado. Dios los juzgará a su tiempo. El pecado de los impíos antediluvianos. Ese es otro de los juicios que Dios trajo a la gente que no creó cuando Noé, hermanos, les predicaba acerca del diluvio y lo tenían como loco. La gente se burlaba de Noé, lo veían como un demente, pero al final él y su familia se salvaron. Dios trajo juicio a ese pueblo de entonces, amén. El juicio pues de Sodoma y Gomorra, pues ya la historia, hermanos, ya todos las conocemos. Dios trajo juicio al pueblo de Sodoma y Gomorra porque era una ciudad pervertida. En el libro de Génesis 19:4, dice así a la letra: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí podemos ver, hermanos, cuando llegaron los ángeles a esconderse, todo el pueblo se amotinó, queriendo estar con ellos o abusar de ellos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios también trajo juicio a él. Toda la comunidad se coordinó para pecar, desde el más joven hasta el más viejo, dice aquí la escritura.
Dice, cuando rodearon la casa de Lot para violentar a los ángeles que llegaron allí a quedarse. Cuando un grupo, hermanos, se organiza para hacer el mal, cuidado. Tengamos cuidado, ¿por qué? Porque Dios traerá juicio. ¿Ven? Y otro de los juicios es cuando desprecia uno el señorío. ¿Ven? En 2 de Pedro 2, del 10 y el 11 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundician y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayormente en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra aquellos delante del Señor. Aquí está hablando, hermano, acerca de los falsos profetas que pretendían dar órdenes a los mismos ángeles, y también Dios los va a enjuiciar. Amén. Otro de los pecados, otro de los juicios es ufanarse del pecado que cometen. Nada más desagradable es, hermanos, es oír a los pecadores jactarse de sus fechorías. La palabra ufanarse es sinónimo de, o el significado es de jactancia, envanecerse, gloriarse, etcétera, etcétera. Hay algunos cristianos que al comer a la mesa se recrean de sus errores, cuentan sus fechorías sin pudor y los presumen. El apóstol Pedro a ellos les llama falsos cristianos. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, son hijos de maldición. Así como lo ven, hermanos, el apóstol Pedro les llama a estos individuos falsos cristianos. Otro de los juicios es amar el premio de la maldad. ¿Qué es esto, hermanos? Hoy en día, el necio ama más la maldad, el deleite del mundo, y se aferran a ellos. Y usted y yo les hablamos, hermanos, y no lo hacemos entender. ¿Por qué? Porque aman más la maldad. El apóstol Pablo, ahí en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, pero el necio ama más la maldad. Y eso traerá sus consecuencias a un futuro. El último punto, hermanos, por último, Dios traerá juicio al que ha desviado el camino de salvación. ¿Qué es esto, hermanos? Aquel que ha llegado al Señor y que se ha encargado de desviarlo con falsas promesas, con falsas profecías, traerá en juicio. Las acciones de los falsos profetas y maestros hacen que la gente blasfeme el nombre del Señor y hacen retroceder la fe. Esto hace perder la fe de muchos. Seducen a las almas inconstantes, los atrapan con sus artimañas, les endulzan el oído, practican todo lo contrario de lo que Dios demanda. Entonces dejan el camino correcto y cuando se les habla de su error, cuando se les lleva la doctrina torcida, se mofan. Cuando usted y yo les hablamos a esa gente, hermanos, de que están mal, ellos dicen, pues tú quién eres para decirme si yo sé todo. Entonces ellos también traerán su juicio a su tiempo, hermanos. Entonces yo quiero hacerles una pregunta en esta hora. ¿El castigo divino persuade a todos a no pecar? ¿O existen personas
que incluso bajo castigo desafían al Señor. Hágase esa pregunta usted y yo, hermanos, y eso sería todo. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Hablemos un poco sobre los tipos de castigos que Dios imparte y que la Biblia deja patente, que Dios lo ha hecho. Y recordemos primero que nada que la Biblia es muy clara. Existe un infierno y la Biblia dice claramente que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, para Satanás y sus demonios. El infierno fue preparado para ellos. Y ese es el lugar al que van a ir a parar. Muchos creen que Satanás es el que reina en el infierno y que los demonios entran y salen. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia inclusive dice, cuando relata lo del endemoniado gadareno, que los demonios que fueron expulsados no querían ser lanzados todavía al abismo. Y le rogaron al Señor Jesús que fueran hacia un hato de cerdos. El infierno es preparado para Satanás y sus ángeles, pero ahí ellos no reinan, ni van a reinar, ni van a ser los carceleros, ni van a ser los torturadores, ni van a ser los jueces. Ellos van a ser esclavizados ahí. Ellos van a ser ahí castigados por su maldad, por su pecado. Entonces el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Eso nos debe quedar bien claro. No fue pensado, no fue preparado ni pensado pensando en ti o pensando en mí. Vamos a empezar por eso. No te vayas, por favor, no le cambies. Déjame terminar con esta explicación. Pero de inicio, el infierno es preparado para Satanás y para sus ángeles. Porque la perversión de su pecado no tiene igual. Vamos a hablar de ese tipo de castigos que Dios da. Y en primer lugar vamos a hablar de la destrucción repentina. Sí puede caer como destrucción repentina el castigo de Dios, pero ese es desde la perspectiva del pecador. Porque Dios está constantemente llamando al arrepentimiento. Cuando sucede una tragedia, hay quien dice, oye, pero ni oportunidad tuvo, ni se dio cuenta, ni chance tuvo de arrepentirse, dicen algunos. Pero ¿cuántos años tenemos sobre esta tierra? ¿Cuánto tiempo tenemos caminando y escuchando que el Señor es un Dios de amor y que nos llama al arrepentimiento? Entonces el castigo, una destrucción repentina, no es de verdad tan repentina. El Señor está tratando con el ser humano y hay quienes lo escuchan, hay quienes no lo escuchan, pero cuando llega el momento de su destrucción, es triste, pero tienen la oportunidad hoy. Hoy es el día de salvación. Entonces no necesariamente es algo que llegó sin previo aviso, como algunos creen. No, Dios se toma el tiempo para prevenir. Mira, Nínive era una ciudad perversa. Jonás no quería ir a Nínive porque eran perversos. Y Dios mandó a Jonás para advertirles que iban a ser destruidos. Pero los habitantes de Nínive, el rey de Nínive, fueron sabios, fueron prudentes
y pidieron perdón y se arrepintieron. Sin embargo, Sodoma y Gomorra también fueron advertidos, y no por un profeta, fue inclusive ángeles que fueron, y los habitantes de ahí, en lugar de arrepentirse, todavía querían envilecerse más con su pecado. Entonces no es repentino, pero para el que quiere ignorar los avisos de amor y las prevenciones de amor que Dios da, quien quiere ignorarlo, lo va a ignorar. También la Biblia nos habla sobre condenación y perdición. No hay otra opción una vez que esto es dado. La destrucción es lo que eligen todos los pecadores que van a ese lugar. Es un lugar de perdición porque no va a haber salida. No va a haber otra oportunidad. El juicio llega en el momento que debe de llegar y no hay más oportunidad. El castigo de la condenación y la perdición es algo real. Le pasó a los del diluvio, le pasó a Sodoma y Gomorra, le pasaron a muchos otros. Y tristemente un día va a ser el último momento, porque dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. También el Señor tiene preparadas prisiones de oscuridad, y sobre esto se advierte 2 veces que este castigo tiene que ver con una oscuridad terrible. Imagínate, y es lo que te decía hace rato, ese es un lugar a donde se encadenó, se encerró a los ángeles que pecaron. Ahí se les encerró. Es un lugar en el que están en oscuridad para siempre. Esto lo habla la Biblia, es triste. Ya hay ángeles que están ahí, que no guardaron su dignidad, ya están ahí. También la Biblia nos habla sobre cuando se es reducido a cenizas. Y ahí tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos relata en el libro de Génesis la historia de Sodoma y Gomorra y nos muestra cómo sus habitantes eran perversos y no se arrepintieron. Tuvieron la oportunidad, sí. Lot iba a ser rescatado y todos los que lo acompañaran y creyeran al mensaje del Señor, pero ellos no lo quisieron hacer así. La Biblia también nos habla sobre algo terrible, el galardón de la injusticia, es decir, la recompensa del que es injusto. Hace rato, en la lección anterior, hablábamos de la importancia que es la importancia de mantenerse justo, en justicia y en santidad. En contraparte, el que prevalece en la injusticia obtiene un premio. Obviamente no es un premio que le va a agradar, porque la injusticia no te lleva a obtener frutos que te deleitan, sino por todo lo contrario, te lleva a la destrucción. La Biblia dice que el premio de los pecadores será el juicio eterno. Y hoy es el día en que podemos escapar de esto. Hoy es el día en que puedes escapar por medio de Jesucristo, una relación con Jesucristo, acercándote al trono de su gracia, pidiéndole perdón, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es para mí muy difícil dar esta clase, la verdad. Es complicado, me duele, siento tristeza. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Hoy es el día de salvación. Hasta por sentido común, al tener 2 opciones, y si en una opción te ofrecen la vida eterna, y que si la rechazas vas a perder todo, inclusive vas a tener el galardón de la injusticia, que es la perdición eterna. En lo más básico, el sentido común sería, oye, pues toma la vida eterna. Toma la vida eterna. Porque te ofrecen lo más, por lo menos. ¿Qué es lo menos?
lo menos es la vida sin Cristo que llevamos. ¿Qué es lo más? El galardón de la vida eterna. Si Dios no hubiera castigado a la generación antes del diluvio, ¿te imaginas qué sería de este mundo si no hubiera puesto un freno? Porque estaban terriblemente corrompidos. Si Dios no hubiera apresado a los ángeles que pecaron y deliberadamente empezaron a corromperse y corromper a la humanidad, si no los hubiera detenido por su perversión, ¿te imaginas? Si en este mundo vemos lo que vemos, ¿qué más se vería? Es más, ese pecado de la humanidad antes del diluvio, ese pecado de los ángeles, ese pecado de las civilizaciones que nos precedieron, como Sodoma y Gomorra, ¿qué tanto está influyendo el día de hoy? ¿Cómo podemos ver en la sociedad la descomposición en todos los sentidos? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y delante de Dios no hay justo ni aun uno. Y porque cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, que podemos ser reconciliados con el Padre, por medio de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y el Padre, sino Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre glorioso de Jesucristo. El tema de esta lección que hemos estado abordando es un tema difícil porque algunos no lo quieren aceptar, algunos no lo quieren reconocer, lo que es la perspectiva bíblica de los juicios de Dios. Pero la Biblia registra que existen, sí existen, se han presentado, se han ejecutado y hay otros más que están por llegar. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Estos juicios no tienen por qué tocar al verdadero creyente, al que ha sido rescatado con la sangre del Cordero. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación y que Él está tocando. Él está tocando. Y a todos los que le reciben, Él les da el poder de ser llamado Hijo de Dios. Recíbelo hoy.
Vamos a estar viendo, hermanos, la clase número 7, que es el papel de Satanás en el sufrimiento humano. El libro de Génesis presenta las primeras experiencias que hicieron sufrir a los hombres y que son consecuencia del pecado. Uno de ellos es, en el caso de las mujeres, aumentar los dolores de parto. Otro es al hombre conseguir la provisión de su familia con mucho trabajo. La clase de problemas son comunes en los seres humanos, pero también se pueden considerar aquellos que experimentan cada quien de diferente manera. Generalmente pensamos que si servimos a Dios con integridad y vivimos en santidad, no merecemos experimentar el sufrimiento que viene con los problemas. Sin embargo, es necesario considerar nuestra actitud frente a las adversidades. Job, sin saberlo ni esperarlo, sufrió las consecuencias de una conversación entre Dios y Satanás. En esta lección, hermanos, nos enfocaremos cuál es el papel de Satanás en el sufrimiento humano y cómo debemos responder ante las adversidades según nos enseña la palabra del Señor. Vamos a continuar y vamos a entrar a nuestro primer punto. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar al punto 1, nuestra lección 7. Satanás, su identidad y pretensiones. Satanás significa acusador o adversario. Su nombre aparece 4 veces en el libro de Job. En el libro de Mateo 4, del 8 y 9, Satanás le ofrece a Jesús los reinos de la tierra. Ahí en primera de Juan 5, 19, se le reconoce como el príncipe de este mundo. Pero no puede tocar o poner su mano sobre el hombre y sus posesiones para hacerlo sufrir mientras éste sea protegido por Dios. En el primer capítulo de Job se muestra quién es Satanás. Siempre está relacionado con engaño, tentación, enemistad, maldad y oposición en contra del hombre. Tiene la intención de hacerlo sufrir y llevarlo a separarlo de Dios. Satanás pretende introducir a Dios para que le quite al varón husita todo lo que tiene, hasta que lo lastime y lo afecte físicamente. El Señor pudo haberlo hecho sin utilizar a Satanás, y aún así Job no habría dejado de bendecirlo. Ahora veamos algunas pretensiones de Satanás para hacernos sufrir. Número 1. Poner a Dios en contra del hombre. La expresión en Job
1:11 dice, extiende tu mano ahora. Es una petición con sentido de urgencia en otras patrañas de Satanás. Está rogando a Dios que se apresure en descubrir que su siervo no es nada de lo que se presume. Esta acción hace evidente que mientras el hombre esté rodeado o protegido por Dios, el adversario, hermanos, no podrá enviar a ninguno, no va a poder enviar a ninguno de clase de maldad en contra. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Y lo podemos ver en todo el capítulo, en todo el libro de Job, cómo Dios guardó y protegió a Job. Parece inconcebible que Satanás haya intentado persuadir a Dios para que le quitara a Job todo lo que tenía. Poner al hombre en contra de Dios. Ahí en el libro de Job 2:5 dice a la letra, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En la versión Reina Valera 1960 se traduce la palabra blasfemar, y en la nueva versión internacional se traduce o se dice maldecir. Ambas palabras se han tomado de una que es originalmente y significa bendecir. La razón de este cambio es lo inaceptable de la idea de que el hombre maldiga a Dios, lo cual Satanás esperaba que Job lo hiciera. La intención de Satanás, además de instigar a Dios para arruinar a Job, es también destruir la relación que el hombre tiene con su Creador. Destruir al hombre. Por naturaleza, Satanás es destructor y no está interesado en destruir solamente a Job. Ahí en el libro de Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice que viene de rodear la tierra. Está claro que de ir de un lado a otro tiene él definido un propósito. Satanás tiene definido en destruir, en andar y merodear la tierra. O sea que él, hermanos, tiene la intención de destruirlo a usted y destruirme a mí. Entonces, ahí podemos ver que él, desde un principio, tiene su propósito definido. Ahí en Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es evidente, hermanos, que Satanás rodea la tierra desde el principio con el objetivo de cumplir sus malas intenciones. Amén. Ahí en el libro de Génesis 3, del 1 al 5, vemos ahí una historia cómo fue engañado Adán y Eva. Y ahí vemos que fue uno de esos rondines, hermanos, que Satanás hacía, en que logró engañar al hombre usando una serpiente. Entonces, ¿para qué? Para que sufrieran las consecuencias de desobedecer al Creador. Entonces, hoy en día, hermanos, usted y yo tenemos que estar más apercibidos. Las intenciones de Satanás es hacernos caer día con día, de hacernos pecar, de hacernos fallar a Dios. Entonces, procuremos siempre buscar, hermanos, a Dios en oración y en ayuno, y procurar no caer, amén, en tentación. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana.
Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Es un placer y es un honor estar contigo nuevamente en esta mañana de escuela dominical. Pues hemos llegado ya a nuestro punto número 2, donde vamos a estar hablando acerca de la actitud correcta frente al sufrimiento, hermanos. Hermanos, es muy probable que no exista una persona que haya experimentado un sufrimiento como el que experimentó Job. Y mucho menos, hermanos, reaccionar como reaccionó Job. Él nunca renegó de Dios por lo que él estaba pasando, sino hizo lo contrario. Él se sometió y se humilló a Dios, hermanos. Y él siguió adorando a Dios. Hermanos, hay que adorar a Dios independientemente en la situación en que nos encontremos, hermanos. La palabra adoró significa literalmente postrarse, con la aplicación de someterse y humillarse ante Dios, hermanos. Yo quisiera que fuéramos ahí a la palabra de Dios en Job 1:20, hermanos. Vamos a ver qué nos dice ahí su palabra. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver que ante las calamidades que le sucedieron a Job, él reaccionó en profundo pesar, pero también se sometió con humildad a Dios y él siguió adorándolo en medio de la extrema adversidad, hermanos. El libro de Job, hermanos, nos muestra cómo los fieles hijos de Dios debemos afrontar las calamidades que se pudieran venir a nuestras vidas, hermanos. Y a pesar de todo esto, de lo que se pudiera venir a nuestras vidas, hermanos, hay que bendecir a Dios. Hay que bendecir a Dios, hermanos. Sea el nombre de Jehová bendito, dice en Job 1:21. Bendecir proviene de una palabra en hebreo que significa arrodillarse. Esto incluye también pronunciar palabras que reconozcan el favor divino, hermanos. Pero cuando se trata de dar gracias por algo que nos sucedió, pues no es nada fácil, ¿verdad, hermanos? No es nada fácil para nadie. Pero Job nos da un gran ejemplo, hermanos, porque a pesar de lo que él estaba pasando, no se perdió en la desesperación. Él siguió adorando a Dios. Era su forma de vida de él. Esa era su forma de vida. Y esa forma de vida debe ser también para nosotros, hermanos, que a pesar de que se nos vengan tantas pruebas, tantas luchas, hay que seguir adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Bendecir a Dios, hermanos, en todo tiempo es un compromiso que debemos hacer antes, durante y después de enfrentar cualquier crisis, hermanos. Otra de las cosas es, hermanos, mantengámonos en integridad. Dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, hermanos, no solamente se considera como un modelo para todos los que pasan sufrimiento, sino que también es un ejemplo de integridad caracterizado por vivir apartado del mal, hermanos. Él ofrecía ofrendas de animales para interceder por sus hijos delante de Dios. Su incomparable paciencia y fe, su firmeza frente a la voraz infección que lo dejó irreconocible físicamente. Y a pesar de todo esto, hermano, nada lo separó de su confianza en Dios. Todos conocemos la historia de Job. Sabemos por lo que él pasó y aún así, él no se separó de su confianza en Dios. Él lo siguió adorando, él siguió bendiciendo su nombre. Job, hermanos, no esperó la desgracia para comprometerse con Dios. Cuando el desastre vino a la vida de Job, hermanos, él ya tenía bien definida su confianza y fe. La integridad, hermanos, no se consigue en una noche de dolor,
La integridad es un proceso que dura toda la vida, hermanos. Hay que hacer lo correcto ante los ojos de Dios, hermanos. Así como lo hizo Job. Hay que reaccionar como reaccionó Job a pesar por todo lo que él pasó. Él siguió adorando a Dios. Él siguió bendiciendo el nombre de Dios. Y él permaneció en integridad. Así nosotros lo debemos de hacer. Él es un gran ejemplo para nuestra vida como hijos de Dios. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido, Dios te bendiga. Otra vez nos vemos para nuestra clase de escuela dominical y el día de hoy me va a tocar compartir sobre cuál es el propósito de Dios en medio del sufrimiento del ser humano. Porque dice la Biblia que Job no agregó despropósito a Dios. Lo que quiere decir que entonces Dios tiene un propósito en cada circunstancia, en cada etapa de nuestra vida. Contrario a lo que muchos creen, contrario a lo que muchos piensan, Satanás no tiene acceso a lo profundo de tu corazón. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Aunque si bien es cierto que Satanás puede influenciar al corazón del ser humano, y hay algunos que se dejan manipular, pero al final son las decisiones del ser humano lo que lleva a las acciones del ser humano. Satanás cumple con su propósito de sembrar la semilla, sembrar el pecado, y el hombre es el que lo desarrolla. Al final podemos ver el ejemplo también en el jardín del Edén. Satanás llegó y platicó con Eva y sembró la semilla, y Eva aceptó esa idea y la maquinó y la procesó. Y cuando Dios los llamó a cuentas no se arrepintieron. Entonces el problema con el ser humano es que Satanás llega y siembra esa semilla de pecado, de rebeldía, de desobediencia, y es el hombre el que la acepta, es el hombre el que la procesa, es el hombre el que la desarrolla, y al final por eso Satanás es culpable, porque él viene y trae esto. Dice la Biblia que una vez un hombre tenía un campo y tenía buena semilla, y de repente vino el enemigo, el adversario en la noche, y sembró cizaña, y a la mañana apareció cizaña, y le dijeron sus jornaleros, sus obreros, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió la cizaña? Bueno, sale del enemigo que llega y siembra, y si crece es porque esa cizaña, esa mala hierba, encuentra buena tierra en el corazón del hombre. Pero la realidad es que Satanás no puede estar ahí, no conoce realmente tu corazón de fondo,
no conoce realmente cómo funciona, pero sí es experto en manipularlo. Y la prueba está que cuando Satanás y Dios tuvieron esa conversación respecto a Job, y Dios le dice, mira, no has considerado a mi siervo Job. Entonces Satanás pensaba que Job servía a Dios por lo que tenía, por lo que obtenía, y no realmente por lo que Job amaba. Y Job amaba a Dios por lo que es Dios, no por lo que le daba a Dios. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que Satanás no entiende realmente el pensamiento, la forma de pensar de ese ser creado por Dios. Y vuelvo a insistir, el problema es la debilidad, el problema es que estar proclives a pecar, lo que nos lleva a transgredir los mandamientos de Dios. Pero te decía, la prueba de que Satanás no entiende bien esto del corazón del hombre, es que cuando Dios le dijo, mira, no has considerado a mi siervo Job, Satanás incitó a Dios contra sus bienes y le dijo, bueno, no de balde te sirve, mira todo lo que tiene. Y entonces es cuando Dios le permite que Satanás le quite todo lo que tiene, y Satanás ve y se lo quita. Y entonces cuando le quita todo lo que tiene, sus posesiones, sus riquezas, sus hijos inclusive, dice la Biblia que en todo no pecó Job. Y entonces viene otra vez Satanás y platica con Dios, y Dios le vuelve a decir, mira, mi siervo Job no ha pecado. Y entonces Satanás le dice, claro, pues de balde, si su vida, su salud, tiene lo que necesita. Y entonces el Señor le permite que toque su cuerpo, pero le dice, cuidado, no toque su vida. Y entonces va Satanás y lo llena de una sarna que cubre todo su cuerpo, y aún así Job no peca y no reniega contra Dios. Este es algo importante, porque entonces Satanás cree que el ser humano sirve a Dios por lo que Dios le da, o por su propia salud. Y Job le da una gran enseñanza a Satanás y le muestra que él sirve a Dios por amor, por un temor verdadero, un temor reverente. Y eso es lo que debemos aprender tú y yo. Y entonces, ¿cuál es el primer punto que podemos nosotros observar de todo esto? El primer punto que podemos observar es que Dios quiere observar cómo se comporta el ser humano durante el sufrimiento. ¿Realmente Job estaba a prueba? Solamente Dios lo puede decir. Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Esa es la gran diferencia entre Satanás y Dios, porque Dios sí nos conoce perfectamente. Por eso es que Dios dice en su palabra que Él no va a poner una carga mayor a la que podemos llevar, porque Él sí conoce nuestros límites, Él sí conoce perfectamente la intención de nuestro corazón. Y entonces el Señor trata con nosotros de esta manera. Primero, lo que Él quiere es observar nosotros cómo nos comportamos en medio de la tribulación. Si realmente nosotros le creemos. Porque, no sé, ¿te ha pasado a ti con tus hijos pequeños que alguna vez te han dicho, oye, mira, papito, mamita, yo te quiero mucho y yo, te quiero y soy muy bueno y cómprame esto que quiero que me compres? Y entonces tú dices, bueno, si te portas bien durante el día, si haces tus labores, haces tu tarea, y entonces lo empiezas a observar. Bueno, nuestro Dios es un Padre amoroso, pero también es justo y nos está observando. Nosotros a veces cometemos el error de, con tal de que el niño no se vaya a traumar, no se vaya a frustrar, no se vaya a enojar, cómprale todo lo que quiera, vamos a darle todo lo que no tuvimos en nuestra niñez, y los echamos a perder. Pero Dios no es así. Dios nos está viendo, y cuando llega el sufrimiento, está viendo cómo nos comportamos ante el sufrimiento, si de verdad lo amamos, si de verdad tenemos una convicción. Y mira, no necesitamos tener grandes cosas, porque Job perdió todo. Pero hubieron otros personajes bíblicos que también no tenían nada y retuvieron su integridad, como aquel Lázaro del que Jesús habla en su historia de Lázaro y el rico. Quiero puntualizar que esa es una historia verídica, no es una parábola. Muchos creen que es una parábola, pero una parábola es una historia ficticia para enseñar una norma, un principio ético o espiritual. Pero en el caso de Lázaro y el rico, relata una historia verídica, porque ahí está sentando una enseñanza, y la enseñanza es sobre la triste realidad del infierno. Pero ese es otro tema que abarcaremos en otra ocasión. Solamente quiero dejar claro que en el caso de Lázaro, él era pobre,
pero retuvo su integridad de tal manera que cuando él falleció fue escoltado por ángeles al cielo. Y llegó, bueno, quiero aclarar, fue escoltado por ángeles al seno de Abraham, y que conocido como, también como el paraíso, el cual posteriormente el Señor llevó al cielo, para aclarar mi enseñanza, que realmente tiene que ser apegada a la Biblia. Entonces, si eres rico, si eres pobre, lo importante no es qué es lo que tienes, lo importante es qué hay aquí adentro, en el corazón, y que haya integridad. La segunda razón por la que el Señor permite el sufrimiento es para enseñarnos. Porque hay mucho aprendizaje en el sufrimiento, mucho aprendizaje. Aprendemos valores desde el punto de vista humano, aprendemos valores desde el punto de vista de convivencia social, aprendemos muchos valores desde el punto de vista espiritual, aprendemos muchos principios y muchas reglas eternas en el sufrimiento, y nos damos cuenta que apartados de él nada podemos hacer. Qué importante es entender que el cristiano también está sujeto al sufrimiento. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas la librará Jehová. No dice que vamos a estar en una leche de rosas, que vamos a estar ya descansando en una nube cuando venimos al Señor, con un arpa, vamos a estar aquí en la tierra y nada nos va a hacer daño, porque van a caer 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra izquierda, y a nosotros no va a llegar. Sí, eso dice la palabra del Señor, pero debemos entenderlo, porque Job no perdió la vida. Job no perdió lo más importante, su vida, y nuestra vida está confiada en Dios, como dice un canto muy conocido. Nuestra vida está confiada en Dios. Y el tercer punto que yo te quiero expresar, aunque nuestro expositor es el punto número 2, el tercer punto que te quiero expresar es para gloria de su nombre. Aquí debemos entenderlo. El Señor permite el sufrimiento para gloria de su nombre. ¿Por qué? Él se quiere vanagloriar de que sufrimos y Él nos rescata. Él quiere presumir de que nosotros pasamos por tribulaciones y Él nos rescata. Vamos a entender, no es eso, no es eso. Lo que debemos entender es que el ser humano fue creado para vivir eternamente y vivir en un ambiente perfecto. Y el ser humano voluntariamente decidió apartarse de Dios. ¿O quién le enseña al niño a desobedecer? ¿Quién le enseña al niño a hacer un berrinche? ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Quién le enseña al niño a portarse mal? ¿Tú se lo enseñas como padre o de repente solito le salió y tú se lo aplaudiste, se lo festejaste y lo grabaste en un video? Mira qué bonito hace su berrinche, mira qué bonito hace esa travesura. Bueno, hay ocasiones en que sí son, algunos le llaman gracias. Bueno, sí lo tengo que reconocer, pero también entendamos el contexto de lo que estoy hablando. La realidad es que un niño malcriado se empieza a desviar por ese camino porque el papá se lo permite. Bueno, tristemente hay padres que le enseñan a sus hijos a decir groserías, a ofender, les enseñan a pecar. Eso es triste también. Pero entonces te comentaba, el ser humano realmente es proclive a portarse mal con sus semejantes, con la creación. Mira qué hermoso paisaje tengo aquí atrás de mí, y hay personas que son proclives a destruirlo, a ensuciarlo, la creación de Dios, a su semejante, creación de Dios. Y entonces el Señor bien pudiera habernos dejado, como cuando, perdóname la expresión o la comparación, pero a mí me pasó una vez. Yo tenía un perrito, una perrita desde cachorrita, una bolita hermosa y tierna, y creció y creció y creció, y llegó un momento en que esa perrita trató de atacarme, y me dio mucha tristeza, porque entonces el veterinario me dijo que esa raza era violenta, y mi bebé acababa de nacer, mi primer hijo acababa de nacer, y yo pensé, si yo dejo que esta perrita siga aquí, que ahora que ya se volvió violenta, agresiva, y nunca la tratamos mal, inclusive vivía en la casa y dormía a un ladito de nosotros cuando era cachorrita, pero un día nos dio la espalda, y yo pensé, ¿qué es más importante, esta perrita o mi hijo? Y entonces yo la llevé a un centro especializado y ahí la dejé. ¿Qué habrá sido de ella? No sé. Prometieron buscarle un lugar en algún rancho donde su fiereza pudiera servir de algo. Pero Dios no es así. Dios no quiere abandonarnos.
Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces aquí está la misericordia y la gloria de Dios. Cuando, habiendo sido rebeldes y habiendo sido desobedientes, el Señor no se quedó al margen, sino gloria a su nombre, porque en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Él está para rescatarnos si clamamos a Él. Dice la Biblia que clamamos a Él, Él nos oye y nos librará de la tribulación, del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero es importante que clamemos, porque el que se apartó fuimos nosotros. Para gloria de su nombre, el Señor también permite que pasemos por tribulación. Y entonces seamos como Job, que dijo un día: no puedo agregar despropósito alguno al Señor. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga. Hermanos, a la conclusión de nuestra clase el día de hoy. Estuvimos viendo, hermanos, 3 puntos, que es Satanás, su identidad y pretensiones, la actitud correcta frente al sufrimiento y los propósitos de Dios en el sufrimiento. Todos, hermanos, hemos sufrido por diferentes causas, algunas de carácter natural, otras como consecuencia del pecado, como la muerte, y la mayoría es la enfermedad. Pero aún estas están dentro de la voluntad de Dios para la humanidad. Él quiere formar nuestro carácter, hermanos. En otros casos, el sufrimiento no es por causa del pecado. Ahí, hermanos, en Juan 9:3, de ahí acerca del ciego, los discípulos le preguntaban, ¿verdad?, que quién había pecado, este o sus padres. Y el Señor le dijo que ninguno, que era para que el nombre del Señor fuera glorificado. Es simplemente para cumplir el propósito de Dios en la vida de sus siervos, como pudimos ver, ¿verdad?, en el caso de Job. Cuando el sufrimiento es consecuencia de nuestra impiedad y nuestros errores, o cuando ha sido Satanás el que nos encadena y atormenta, hermanos, Dios trae libertad a la vida. Dice que Él ha venido a libertar al cautivo. Recuerde, hermanos, que Dios no tiene por qué acusarnos y que Él no conoce nuestros pensamientos. Solamente es Dios el que lo conoce. No dejemos, hermanos, de bendecirlo. Mantengámonos en integridad. No dejemos de adorar el nombre del Señor en todo tiempo. Dice el salmista ahí en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Verdad? Su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca. En lo bueno, hermanos, y en lo malo debemos de bendecir el nombre del Señor. Ahí en Job, Job dijo en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Dios tiene, hermanos, propósitos y planes para nuestra vida. Así es que glorifiquemos su nombre en medio de la adversidad, del problema en lo cual estamos pasando. Glorifique el nombre del Señor, así como Job lo hizo, y él nunca renegó de las cosas que le estuvieron pasando. Recuerde que Dios no le va a permitir al enemigo tocar nuestra vida. Todo está bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de nuestra enseñanza, pero recuerda lo que nos dice Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te esperamos para la próxima. Bendiciones.
Tú estás coronado de gloria y de honra, oh Dios. No hay nadie como tú, creador de todo el universo. Cuán grande eres tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestra voz para exaltar